Muy buenos días a todos. Quisiera empezar por decir que esta mañana hay muchos asuntos importantes que se están viendo precisamente o que se verán en la sesión de la Comisión Permanente. El Partido Acción Nacional, a través de las y los diputados y senadores, hemos inscrito 3 temas que tienen que ver con puntos de acuerdo y una iniciativa más de la cual nos dará cuenta la diputada Josefina Salazar. Y en el caso de los puntos de acuerdo, yo haré mención a uno que me parece que por su extraordinaria singularidad no podemos, no debemos dejar pasar en este país. Posteriormente hablará sobre otro punto de acuerdo la senadora Kenia López Rabadán. Miren, sufrimos en las últimas horas, permítanme que lo diga así, el atentado más serio que desde el Poder Ejecutivo se pueda hacer a la democracia. La intervención de los poderes públicos en las elecciones a favor o en contra de un candidato, la intromisión abierta de no cualquier funcionario, del presidente de la República, en estos procesos electorales, que por cierto estas intervenciones han devenido no solamente en denuncias, incluso han provocado reformas electorales. Y hoy el presidente protagoniza justamente esta intervención en la elección. La justifica como él quiere, pero fuera de la ley, al margen de la ley. Empeñado en convertirse en el mandatario con más violaciones a la ley electoral, eso sí, en la historia. En toda la historia de este país no se había visto tal descaro, permítanme la expresión, para que un presidente pudiera de esta manera intervenir en las elecciones y tratar de llevar agua a su molino, a su partido, a sus aliados, a su movimiento. El respeto a las instituciones electorales y el espíritu mismo de la democracia se vio trastocado tras esta intervención. Ha sido el principal operador de la campaña que no tiene precedente en nuestra nación. En la elección esta del 6 de junio, cualquiera que sea el resultado, habrá sido manchada justo por la intervención desde el Poder Ejecutivo con una intención de hacer política desde el lugar donde se debería de hacer gobierno para todos los mexicanos. Olvidó, por cierto, el acuerdo con gobernadores, este acuerdo nacional en el que ofrecieron no meterse, no entrometerse en ello, impedir que las autoridades intervengan. El presidente acumula ya más de una docena de denuncias por intervención en los procesos electorales, pero parece que le vale, porque de repente en el empeño que tiene por llevar adelante una campaña de desprestigio, demanda a cualquiera. Primero lo hizo lanzándose con todo el poder del Ejecutivo y de las instituciones que indebidamente él ordena y ellas obedecen, a una campaña de difamación, de desprestigio en contra del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca de Tamaulipas, en donde ahora no le han probado una sola cosa. Sin embargo, ya lo quieren crucificar mediáticamente. Pero ayer rebasó cualquier límite, porque López Obrador, nuestro presidente, admitió abiertamente que interviene en las elecciones de nuestro país. Él contesta que claro que lo está haciendo, que está interviniendo en las elecciones. Eso no se puede permitir, eso no se había visto. Eso violenta lo que dicen artículos de la Constitución, por cierto, reformado recientemente
aquí en esta legislatura, específicamente el 108 entre otros. Y por supuesto el artículo 11 también de la ley. Ya se habla de la posible comisión de delitos o que por los cuales pudiera imputársele responsabilidades al presidente, porque ahí habla en ese párrafo del 108 delitos electorales. Y díganme ustedes qué es esto, si no la comisión de un delito electoral, intervenir de manera determinante y además obsesiva, podría decir, y aceptando que lo hace en las elecciones. Denunció en su campaña matutina, además de lo que venía haciendo con Tamaulipas, ha tenido, y casualmente escuchamos el audio en una sesión a distancia, en donde una compañera senadora le decía a sus compañeros, como sintiéndose en la confianza, que había la instrucción de meterse en las elecciones de Nuevo León y las de Jalisco, me parece que fue las que dijo. Y al final de lo que estamos viendo es de que esta instrucción parece que se ha vuelto realidad, porque el presidente primero denuncia esto que sucede en Nuevo León y se va contra el candidato del PRI, contra Adrián de la Garza, y acto seguido aparece un comunicado de la Fiscalía donde resulta que hay abundantes denuncias, como si no las tuvieran ya, y donde no se había hecho nada. Y contra el candidato Samuel García de Movimiento Ciudadano también arremetió. Lo que tenemos es a un presidente que no tiene empacho en simplemente irse contra sus opositores. Por supuesto que solo contra ellos, porque existe la evidencia de que, por ejemplo, su candidata, a la quien fue él respaldó personalmente allá en Nuevo León, a Clara Luz Flores, que utiliza programas gubernamentales, contra ella no hay nada, contra ella no se ha dicho una sola palabra. El candidato Ricardo Gallardo, del Partido Verde y aliado de Morena, también con los señalamientos que tienen. ¿Qué sabemos de él? ¿Se ha dicho algo de él? Con la evidencia que se tiene. Ha sido señalado en repetidas ocasiones y no encontramos un solo asunto en contra de él. Claro que el presidente actúa de manera facciosa y este gobierno, por instrucciones de él, también. Estamos a favor de investigar, sí, todos los actos ilegales, las irregularidades y por supuesto que se le dé cauce a todas las denuncias que se tengan. Lo que no se puede hacer que esto sea de manera selectiva y que solamente sea pues con la intención de prevalecer o hacer prevalecer la fuerza de sus aliados y de su movimiento en la elección. Miren, hemos visto cómo ha atacado al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, lo mismo que ha hecho en Nuevo León, pretendiendo simplemente la intimidación. Desde aquí hacemos una solicitud respetuosa a la Embajada de los Estados Unidos para que diga de una vez si es que hay algún proceso judicial en contra del gobernador de Tamaulipas, porque hasta ahora solo se tienen los dichos del gobierno federal, de la Fiscalía, y que hemos visto que en ocasiones han resultado simplemente falsos, que no se han podido comprobar. Necesitamos que se dé también, porque es una denuncia que hace incluso en sus redes el gobernador de Tamaulipas, se dé también la oportunidad de acceder a la carpeta de investigación. ¿Cómo es posible que no tenga la posibilidad de saber de qué lo acusan? Hay un manejo faccioso y eso se tiene que acabar. Se dijo que iban a ser diferentes y no están cumpliendo con ese cometido. Por lo tanto, pediremos o solicitamos desde aquí a la propia embajada que de haber un proceso judicial en contra del gobernador se nos diga, y por el otro lado solicitamos a través de un punto de acuerdo que ya se ha inscrito para la sesión de hoy, para que el presidente saque las manos de la elección. Ni en Nuevo León, ni en Tamaulipas, ni en ningún estado debe de intervenir ya en este tema electoral. No le corresponde, que abandone las conductas antidemocráticas. Exhortamos al Instituto Nacional Electoral
y al Tribunal Electoral a que se conduzcan con estricto apego a la legalidad y que se investigue todo aquello que tiene que hacer, que tiene que ver con el tema electoral, y por supuesto que se le dé cauce a las denuncias que haya, pero que no sean estas a partir de lo que se pide desde una posición partidaria. Por último, exhortamos a la Fiscalía, especialmente a la especializada en los delitos electorales y también a la Fiscalía General, aprovechando el momento, para que actúen con autonomía, que respeten la honorabilidad, la imparcialidad y, por supuesto, que como se exige, cumplan con la Constitución y las leyes nacionales. Es momento de poner un alto a esta actitud injerencista de intervención desde la Presidencia de la República. Hemos hecho este punto de acuerdo y esperemos que no se nos niegue la posibilidad de discutirlo en el Pleno y de turnarlo a las comisiones correspondientes. Le doy el uso de la voz a nuestra compañera diputada para que pueda hablarnos de su iniciativa. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos ustedes. Gracias por asistir a esta rueda de prensa. Gracias, senador. Como ustedes saben, desde que entró el gobierno federal se han tomado decisiones erróneas que vienen a dañar lo que era el rumbo que llevábamos en México. En 2019 fue claro en el que estas decisiones afectaron terriblemente el campo, la economía, a la gente, a las familias mexicanas, afectó la salud, afectaron a las mujeres, las decisiones que se tomaron desde la Presidencia de la República y, por supuesto, avaladas por una Cámara de Diputados. Pero cuando llega el COVID-19, sin embargo, pues estas decisiones que afectaron terriblemente a miles y millones de mexicanos, pues por supuesto que también se vieron agravadas por esta condición. Y lo peor de todo es que se cerró toda posibilidad a que la atención de esta contingencia que afectó a muchos países del mundo y que también nosotros no fuimos la excepción, lo peor de todo es que se negó la posibilidad de que todos participáramos en salir adelante de la misma. Todo parece indicar que la única persona que tiene la posibilidad de tomar decisiones es el presidente de la República, y desde ahí se han seguido llevando y tomando decisiones que, por supuesto, lejos de abonar a que esta pandemia fuera superada de manera rápida y oportuna y fuera atendida de manera eficaz, pues vemos hoy lamentablemente los resultados de la misma. Más de 218,000 muertos en el tema por lo menos oficial y más de 600,000 de acuerdo a observatorios ciudadanos y a otros observatorios que siguen permanentemente con el conteo. Miles de empresas cerradas sin la posibilidad de un apoyo económico por parte del gobierno, sin la posibilidad de alguna condonación o alguna atención por parte del gobierno federal para que las micro, pequeñas y medianas empresas del país pudieran atender esta crisis que están enfrentando. Millones de empleos perdidos derivado precisamente de la pandemia. Y qué decir también del tema de salud, el número de muertos, pero adicional a esto, la no atención del resto de las enfermedades que deben de ser atendidas, como el cáncer en los niños, como el cáncer en las mujeres, que tampoco han sido atendidas oportunamente y que esto también está originando muertes a nivel federal y que no se suman al conteo del COVID. Entonces, sin duda alguna, las decisiones que se ha tomado desde el gobierno federal no han sido las más adecuadas. Por eso es que el día de hoy se estará presentando una iniciativa que presenta el diputado Marco Antonio Adame Castillo del Grupo Parlamentario del PAN, en el que se expide o lo que se pretende impulsar es la Ley para el Acuerdo de Unidad Nacional para enfrentar y superar la crisis nacional agravada por el COVID-19, que no es más que establecer los mecanismos de gestión para que entre todos construyamos un acuerdo para atender los problemas en el ámbito económico, en el ámbito político, en el ámbito social y en el ámbito sanitario.
que no quede únicamente a libertad o a escrutinio únicamente de la autoridad federal, sino más bien que se haga un gran acuerdo con la atención de los tres poderes en todos sus niveles, que también se participe con los organismos autónomos, que por supuesto también se involucre a la sociedad civil y que más allá de los resultados electorales que se presenten el día 6 de junio, pues entre todos hagamos un gran pacto para poder sacar al país adelante y se tomen en cuenta todas las voces. Debemos recordar que nosotros como mexicanos hemos tenido experiencias en el pasado en donde hemos aplicado la solidaridad para salir adelante de temas tan difíciles como han sido terremotos, como han sido inundaciones, y el pueblo de México se ha solidarizado, pero ha sido tomado en cuenta. Eso esperamos el día de hoy con este acuerdo, en donde cada uno hagamos nuestra función y que también, por supuesto, se involucre a los mexicanos, que también tenemos derecho a participar para salir adelante de esta situación en la que nos estamos viviendo. Esta iniciativa, por supuesto, está dirigida a todos los actores políticos y sociales y es urgente que la apliquemos. Lo hemos venido nosotros reiterando desde el día 1 en que se declaró la pandemia en México, que se haga esta gran convocatoria para poder juntos salir adelante y pues bueno, esperemos que exista la sensibilidad necesaria por parte del gobierno federal, por parte de la fracción mayoritaria de Morena, para que ahora sí se haga efectivo el oír a la sociedad mexicana, el oír a todos los actores que tenemos que participar y que podemos participar en presentar soluciones para que pronto podamos salir adelante de esta pandemia y las familias mexicanas puedan vivir con tranquilidad y podamos superar entre todos lo que estamos viviendo en estos momentos. Muchas gracias, coordinador, compañeras legisladoras. Yo quiero hablar hoy de este punto de acuerdo por el que se exige a Marcelo Ebrard y a Claudia Sheinbaum que renuncien a sus cargos. La tragedia en la línea 12 del sistema de transporte colectivo Metro en la Ciudad de México provocó la muerte de 26 personas y resultaron heridas 80 personas más. A todos ellos nuestro mayor respeto y nuestra mayor solidaridad. Este lamentable suceso se trata de una tragedia que pudo y debió haberse evitado. La línea 12 del Metro Capitalino es la más reciente en su construcción. Fue inaugurada en octubre de 2012 durante la gestión de Marcelo Ebrard Casaubon, hoy secretario de Relaciones Exteriores. Nos resulta asombroso que sea justamente el tramo de última edificación que sufriera este desplome. La línea dorada de Marcelo Ebrard incluso incluyó, antes de su puesta en operación, varias irregularidades y evidenciaba muchas fallas. La falta de planeación, las notorias improvisaciones y ocurrencias derivan en que la obra, originalmente calculada en 15,000 millones de pesos, terminara costando más de 24,000 millones de pesos. Esto es, tuvo un sobreprecio del 60%. Las múltiples fallas pusieron en evidencia los defectos de planeación, de diseño y de construcción. Además, increíblemente, los vagones no coincidieron con los rieles y esto propició una suspensión del servicio, ustedes recordarán, de casi 2 años. Enfatizamos que el primer responsable de todo el proceso de construcción de la infraestructura en la línea 12 es el entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard es responsable de los hechos ocurridos y probable responsable de esta tragedia. Sin embargo, al ser titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, goza del fuero que se establece en el artículo 111 de nuestra Constitución. Marcelo Ebrard públicamente ha declarado estar dispuesto a ponerse a disposición de las autoridades competentes para deslindar responsabilidades que al efecto correspondan. Pues bien, el grupo parlamentario del PAN le toma la palabra y le exige que renuncie de manera inmediata
al cargo que hoy ostenta como canciller, y así no será necesario instaurar el juicio de procedencia y la autoridad podrá realizar la investigación correspondiente. Por otro lado, la responsabilidad de Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, es por su lastimosa decisión de reducir drásticamente los recursos para el mantenimiento del metro de alta gravedad. De 2018 a la fecha, el presupuesto del metro ha disminuido año con año hasta llegar a este 2021 con 15,081 millones de pesos, que es el presupuesto más bajo en los últimos 6 años. En lo que va de su gobierno, 2 trenes chocaron en la estación Tacubaya, se incendió el centro de control de mando y se han presentado conatos de incendio e inundaciones en diversas líneas del metro. Es por todas estas razones que resulta evidente que Claudia Sheinbaum es igualmente responsable por los lamentables hechos ocurridos el 3 de mayo. Por ello, le exigimos presente su renuncia de manera inmediata y se ponga a disposición de las autoridades para deslindar las responsabilidades que correspondan sin seguir beneficiándose del fuero constitucional. Para que realmente exista una investigación eficiente, eficaz, confiable, imparcial y sobre todo transparente, es necesario que la jefa de gobierno se haga a un lado, ya que no puede investigar los hechos de los que ella probablemente es responsable, es decir, no puede ser juez y parte. Si fuesen congruentes con lo que tanto preguntan en el gobierno, deberían estar en la mejor y más expedita disposición de renunciar desde ya a sus respectivos puestos. En el Grupo Parlamentario de Acción Nacional le exigimos también al grupo mayoritario que sea congruente y voten a favor de este punto de acuerdo para que se pueda llevar a cabo la investigación y, sobre todo, se sancione a los culpables. Muchas gracias. Si ustedes nos los permiten, podríamos dar inicio a las preguntas que hay de parte de los compañeros de la prensa. La primera de ellas es de Gerardo Segura, de Azteca Noticias. Sí, muchas gracias, senador. Quisiera preguntarles en relación al observador, que no sé si estamos, después de que mandó al carajo a las personas afectadas por la tragedia criminal, que mandó al carajo a esas personas, no sé si estamos ante el presidente más insensible de la historia, y del presidente que no atiende, del único, bueno, uno de los presidentes que no atiende las tragedias de manera directa. Si estamos ante el presidente más insensible. También quisiera preguntarles en relación a una denuncia que hace Porfirio Muñoz Ledo, en relación a que Mario Delgado ha utilizado como caja chica el presupuesto del metro. Es decir, él denuncia que utilizó recursos del metro, del presupuesto del metro, para su campaña, para llegar a la dirigencia de Morena, y pide que la unidad de investigación de la UIF investigue este caso y que Santiago Nieto tiene que responder sí o sí a la investigación que está pidiendo en contra de Mario Delgado. La última, si ustedes me lo permiten, la empresa que está llevando a cabo la investigación es especializada en relación al metro, es especializada en materia de hidrocarburos, energética, no en materia de transporte. Entonces, habría que pedir que sea una empresa realmente especializada en cuestiones de transporte la que haga la investigación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Gerardo. Yo quisiera decirte sí estamos ante el más insensible en la historia, seguramente, por lo menos de los que se haya mostrado, así estamos. Porque no es esta la primera tragedia en la que no se apareció. Hay que recordar en el estado de Hidalgo el incendio provocado por una fuga de hidrocarburos. Y bueno, esta tragedia que tenemos aquí, algunas más que a lo mejor de dimensiones menores, y nunca en ninguna de ellas ha aparecido el presidente de la República. Entiendo que él a lo mejor no es el responsable de meter las manos y resolver el problema, pero sí de mandar las primeras instrucciones para que se pueda atender de manera adecuada a las víctimas y después averiguar las cosas. Así que yo creo que la respuesta es sí, sí lo es. Respecto a la denuncia que hace el diputado Muñoz Ledo, pues yo creo que lo que hay que hacer es investigarla para poder conocer la verdad. Si es que es así, si hubo una desviación de recursos, es grave, gravísimo, porque además esa desviación de recursos implicaría la posible causa de lo que provocó la muerte de 26 personas y de 80 más heridos. Así que es muy, muy grave.
Y en el tema de pues la empresa especializada, es por eso que se propuso aquí, desde la semana pasada, una comisión plural, en donde nos pudieran decir que se investigue y que podamos saber si se están haciendo las cosas bien o no. Se ha hablado mucho sobre esta empresa. Yo no la descalifico, pero tampoco la encarto en una de las especializadas. Hay que ver si tiene los antecedentes y puede llevar a cabo una investigación como la queremos, objetiva. ¿Para qué? Para que llegue a la verdad y se haga justicia por fin en este país. ¿Qué tal? Muy buenos días. Preguntarles primero sobre este asunto de si mete las manos o no el presidente en las elecciones. Ustedes o su representante en el INE ya presentaron una denuncia para que lo investiguen, porque también de pura declaración y que si mete las manos y no se presenta una denuncia, pues el INE ni siquiera está enterado. Entonces no sé si van a actuar oficialmente, presentar esa denuncia y que se investigue. La otra es si esto también, con tanto conflicto que hay, ya el ambiente está muy efervescente, ¿piensan que va a haber violencia durante las elecciones por todo esto que está pasando? Y la otra sería también, si me pueden dar una respuesta. El senador Ricardo Monreal dice que les va a pedir a ustedes, a ti coordinador, que se suspendan la cuestión de que desaparición de fueros para todos, porque el Senado no se va a convertir en una hoguera para linchar a políticos. No sé si van a ustedes a aceptar ese planteamiento. Gracias. Muchas gracias. Con respecto a lo de la denuncia, en el caso de San Luis Potosí, ya se presentó ante las autoridades correspondientes electorales y obviamente se va a hacer lo propio ante instancias más adelante también. Con respecto al caso de Ricardo Gallardo Juárez, se presentó ya la denuncia correspondiente en donde se está dando a conocer la entrega de estas tarjetas, la cumplidora como le llaman en San Luis Potosí, en donde se está obviamente entregando a la ciudadanía, pidiéndoles el voto y diciéndoles que el día 6 se va a activar en caso de que voten por Ricardo Gallardo. Esta denuncia ya está hecha ante las autoridades y por lo tanto nosotros también esperamos que así como se está dando el seguimiento o lo que se pretende dar en Nuevo León, también se aplique en San Luis Potosí y que efectivamente se dé una situación de justicia para todos y no solamente se vea como un tipo de venganza o de atención electoral hacia ciertos partidos políticos o hacia ciertos enemigos, sino más bien que se aplique como debe de ser la justicia de manera pareja. Yo quisiera referirme, Félix, a la pregunta que hacía respecto a la propuesta del senador Monreal. La verdad es que no conocemos esa propuesta más que por ustedes, por los medios, pero sí quisiera puntualizar una gran diferencia. Mientras que nosotros estamos pidiendo la renuncia para que se lleve a cabo una investigación porque están en el ajo, están en función, están de alguna manera siendo juez y parte, como ya lo señaló la senadora Kenia, nosotros lo que estamos simplemente solicitando eso, exclusivamente la renuncia, no el desafuero, para poder llegar a las conclusiones necesarias y en su caso, entonces sí, solicitar que se establezca el juicio de procedencia. De eso es de lo que estamos hablando y es una gran diferencia. El otro día nos preguntaban, lo recuerdo muy bien, dice, oigan, ¿y no van a ustedes a solicitar ya la ruptura, el desafuero de todos los? Y les dijimos, no, porque no somos iguales, nosotros queremos investigar, saber qué está pasando y entonces sí que se proceda con todo el rigor y con toda la fuerza de la ley, solicitando aquello que se deba solicitar, incluso si es necesario el desafuero, por supuesto, y que se pague, como lo dijimos en aquella ocasión, si es necesario con cárcel a quienes son los culpables, que se pueda simplemente llevar a prisión a quienes resulten los responsables a partir de esa investigación. Solicitamos la investigación, solicitamos la comisión para hacer una investigación plural. No queremos nada menos que eso. Nada más precisar en lo que les pregunté del presidente, si van a presentar una denuncia ante el INE contra él, si no, no tiene caso que estén dando declaraciones. Hay precisamente inscrito ya en la Cámara hoy, para esta sesión, un punto de acuerdo en el que por supuesto no quieren presentarlo, no quieren permitir que se debata, para llegar a concluir eso, para poder hacer primero un exhorto para que se abstenga de eso. Y hicimos también, ahora lo acabo de mencionar, que nuestra intención es el llamado a los tribunales electorales y al propio INE
para que lleve a cabo las acciones correspondientes, para que de ser suficiente las faltas en las que evidentemente ha cometido el presidente en materia electoral, entonces pueda procederse hasta donde tenga que llevarse en las instancias judiciales. O sea que sí, probablemente pueda acabar en eso, pero tenemos que ir agotando precisamente el proceso correspondiente y ya lo iniciamos este día justo con el punto de acuerdo. Adrián Ojeda, CCO Noticias. Senadoras, diputadas, senador, parece ser que López Obrador es mago y único en hacer escándalos y cortinas de humo. Está lo del metro, sigue lo del metro, parece ser que él pues no le interesa, ya sacó lo de los candidatos de Nuevo León, ya sacó, ayer declara con toda la intención, porque sabía que iba a ser otra cortina de humo, que él sí iba a seguir interviniendo en los procesos. ¿Qué van a hacer los legisladores del PAN para que no se le olvide a la sociedad, por lo menos de aquí al 6 de junio, todas esas garrafales faltas y omisiones que hay por parte del gobierno del presidente López Obrador? Al parecer no le interesa, él no, lo que quiere es el poder, dicho en todas las columnas, es indolente. Al parecer hay senadores que también, porque siguen aplaudiéndole, diputados también. O sea, ¿qué va a hacer Acción Nacional para que la gente pues se percate que vamos al hoyo? Gracias. Evidentemente estos temas que tienen que ver con estas violaciones flagrantes a las leyes electorales por parte del presidente tienen que ver con generar un clima de conversación distinto a aquel que, pues, por supuesto, en el que tienen responsabilidad personajes importantes de su gobierno y que lo fueron precisamente en la ejecución de esta obra que lamentablemente pues provocó este accidente, la línea 12 del metro. Y lo que está sucediendo es que a partir de ello quiere simplemente desviar la atención. ¿Qué vamos a hacer? Pedir justicia, insistir en ello, solicitar lo que ya se dijo aquí. Ya hicimos la semana pasada la comisión, ya se propuso la comisión que investigue. Lo que vamos a seguir es haciendo eso, buscando que se lleve a cabo hasta las últimas consecuencias la investigación y el posible fincamiento de responsabilidades a quien resulten ser precisamente los culpables de esta tragedia. Eso es lo que vamos a seguir haciendo. Y no es precisamente por un tema electoral, los dijimos desde el primer momento, simplemente es por un tema de elemental justicia para la población de este país. Finalmente nos hacen llegar una pregunta al chat de Reporteros de la Fuente. La pregunta es de Víctor Mayén, perdón. La pregunta es: los responsables de lo ocurrido en la línea 12 del metro son Marcelo Ebrard y Mario Delgado. ¿Los denunciarán penalmente por los hechos de todos conocidos? Bueno, yo creo que eso ya lo contestamos. Ya se dijo aquí que lo que estamos buscando es la separación del cargo de quienes hoy tienen cargos, la renuncia para poder llevar a cabo la investigación. Y de resultar culpables, pues sí, tendrá que derivar en eso, en una denuncia del orden penal, en un juicio de procedencia para retirarles formalmente el fuero y entonces se pueda proceder contra ellos. Tengo una última pregunta, si me lo permite, senador. Una última cuestión. Y se refiere a una denuncia que también ha hecho Muñoz Ledo. Una denuncia y una propuesta que está haciendo por la defensa de la dignidad, por la defensa de la legalidad. Entonces, él, además quisiera saber su opinión en relación a la advertencia que está haciendo. Está promoviendo un movimiento ya masivo por defensa de la dignidad, pero está advirtiendo al presidente de la República que si sigue con esta intención de querer extender su mandato 2 años, pues que se atengan las consecuencias, porque podría haber ya un movimiento social, inclusive una situación, digamos, ya más de enfrentamiento directo a la sociedad contra esta postura que está asumiendo el presidente, y que se sigue infringiendo o quebrantando la Constitución y la ley, pues que este movimiento va a seguir, incluso podría, él lo dice así, hasta un movimiento armado. O sea, ya se están prendiendo las alarmas, las alertas de lo que podría ser ya un movimiento de resistencia civil en contra de la actitud del presidente si sigue pisoteando la ley, la Constitución. Gracias.
Gracias, Gerardo. Bueno, si alguien conoce a López Obrador es Muñoz Ledo, ¿no? Y si, ¿cómo va el dicho? Si el río suena, es que agua lleva. Así es que qué terrible que incluso adentro de Morena su necedad está siendo visibilizada. Si es cierto ese rumor y esa especulación de quererse ampliar 2 años más, evidentemente es inconstitucional, evidentemente es un acto de autoritarismo y por supuesto este gobierno pasará a la historia no solamente como el que más muertes ha generado, más negligencia, más corrupción, más ineficiencia, sino además con más visos de autoritarismo. Ojalá y no sea así. Yo quiero solamente ocupar unos minutos de esta mañana porque se me hace necesario hoy desde aquí decirle a Ciro Gómez Leiva que tiene toda nuestra solidaridad, que lo que ha sucedido el día de hoy en la mañanera, en donde el presidente de la República, en lugar de comportarse como un estadista, se comporta como un candidato en campaña. Qué lamentable, porque le están pagando su sueldo y el de todos sus colaboradores los impuestos de los mexicanos. El presidente de la República sigue sin entender que es el primer mandatario de este país. Hoy, lamentablemente, arremete contra uno de los mejores comunicadores en este país, que todos tenemos claro, ha cuestionado a este gobierno, pero también al anterior y al anterior del anterior, y no tiene que ver con partidos políticos, tiene que ver con la libertad de prensa que debe ejercer cualquier periodista, tiene que ver con la libertad de expresión, que por cierto debe ser un derecho que en México no se debe minimizar. Estamos hablando de un periodista que claramente es un líder de opinión y que ejerce sus derechos, tanto de libertad de prensa como de libertad de expresión. Desde aquí le decimos, cuentas con toda nuestra solidaridad a Ciro Gómez Leiva y a cualquier medio de comunicación, a cualquier reportera, reportero, a cualquier periodista, a cualquier comunicador, porque no nos van a callar. Si las cosas están mal, se tienen que decir. Qué lástima que el presidente de la República ocupa las mañaneras para denostar, para violentar, para agredir a un periodista, en lugar de decirnos cómo va a solucionar los 3 temas que le preocupan a los mexicanos. No hay dinero en el bolsillo de los mexicanos, no hay vacunas y no hay seguridad. En eso se tendría que estar ocupando el presidente de la República y no en violentar a los medios de comunicación y a los periodistas. Muchas gracias. Sería todo, no tenemos más preguntas registradas. Muchísimas gracias, coordinador, diputado.